María Esperanza Ruiz llegó a la casa grande de los Ruiz en una mañana clara de octubre. El aire fresco de Segovia acariciaba las hojas secas que cubrían el camino de entrada, mientras el sol apenas comenzaba a asomarse detrás de las colinas. Llevaba consigo una bolsa de mano y un pequeño paquete envuelto en tela. Dentro guardaba sus objetos más queridos, una vieja fotografía, una medalla de la Virgen y un cuaderno de canciones heredado de su abuela. Al entrar fue recibida por Carmen la gobernanta, quien la miró de arriba a abajo sin desconfianza, pero con la cautela de quien ha visto muchas personas pasar por esa casa. Carmen le indicó con gesto sobrio que dejara sus cosas en la habitación del servicio y luego le mostró la cocina, el comedor y finalmente la gran biblioteca, un lugar lleno de polvo y recuerdos en cada rincón. Las paredes cubiertas de estanterías contenían libros de generaciones pasadas y el aire tenía ese olor particular de madera antigua y páginas olvidadas. Esperanza comenzó a trabajar de inmediato. Se puso su delantal y sacó un paño limpio con movimientos cuidadosos. Fue quitando el polvo de los marcos dorados y los muebles labrados. Al llegar al rincón más alejado de la sala, encontró un pequeño piano vertical cubierto por una manta azul. Lo descubrió con cuidado y pasó sus dedos por las teclas como si saludara a un viejo amigo. Cerró los ojos un instante y, casi sin darse cuenta, comenzó a tararear una melodía. Conocida la tarara, una canción que su madre solía cantarle. Cuando era niña, su voz era suave pero firme, y cada palabra salía con una ternura que llenaba la sala sin esfuerzo. Lo que no sabía Esperanza era que en el piso superior, el pequeño Carlos Ruiz, de apenas 8 años, había detenido su juego al oír aquella melodía. Carlos no hablaba desde los 3 años. Los médicos lo habían diagnosticado con mutismo selectivo y sus padres, don Manuel y María Teresa, habían probado todo tipo de terapias sin éxito. En ese momento el niño bajó en silencio por la escalera y se detuvo en la puerta de la biblioteca sin que Esperanza lo notara. Observó cada uno de sus movimientos y escuchó cada palabra de la canción como si fueran un hechizo antiguo. Su pequeña mano se posó sobre el marco de la puerta y sus labios comenzaron a moverse apenas perceptibles, pero en perfecta sincronía con la canción. Carmen, que regresaba desde la cocina, se detuvo en seco al ver al niño en esa posición. Sus ojos se abrieron de par en par y sin decir palabra corrió a buscar a la señora de la Prasuna, pur Carrasuna de la Feis casa. Mientras tanto, Esperanza seguía cantando, su mirada perdida en el vacío, pero su voz firme y segura, como si supiera que alguien la necesitaba. Al terminar la canción abrió los ojos y se encontró con los de Carlos frente a ella, brillantes, llenos de algo que solo se puede llamar asombro. El niño se acercó un paso, luego otro, hasta que estuvo justo frente a ella. Sin decir palabra, le tendió un libro del estante más bajo. Era un cancionero popular español antiguo que nadie había tocado en años. Esperanza lo tomó con manos temblorosas y sonrió como si entendiera sin palabras lo que el niño pedía: otra canción. En ese momento entraron María Teresa y don Manuel, seguidos de Carmen. Los tres se quedaron inmóviles ante la escena. Su hijo, el mismo que había guardado silencio por tantos años, estaba frente a una desconocida y parecía comunicarse con ella a través de gestos y miradas. María Teresa dio un paso adelante y preguntó: ¿Quién es usted? Su tono no era hostil, pero sí cargado de confusión. Esperanza respondió con serenidad: Me llamo Esperanza Ruiz. Señora, soy la nueva encargada de limpieza. Llegué esta mañana y me puse a trabajar. No quise molestar a nadie, respondió. Enseguida don Manuel se agachó junto a su hijo y le susurró: ¿Estás bien, hijo? Carlos miró a su padre, luego volvió a mirar a Esperanza y simplemente asintió con la cabeza. Ese gesto bastó para que el ambiente en la sala cambiara. Algo invisible pero poderoso se había movido. Carmen tomó aire y dijo con voz entrecortada: Lo he visto con mis propios ojos, señor. Ha seguido cada palabra como si la conociera desde siempre. María Teresa miró a su esposo con expresión de duda, pero también con un destello de esperanza en los ojos. Esperanza rompió el silencio. Si me lo permite, señora, me gustaría seguir trabajando aquí con respeto y cuidado. Puedo limpiar, cantar,
Si eso agrada al niño, lo haré con gusto. Carlos se acercó un poco más y, sin aviso, tomó la mano de Esperanza. Fue un gesto simple pero tan profundo que ninguno de los presentes pudo evitar emocionarse en silencio. Don Manuel tomó la mano de su esposa y le dijo, en voz baja, quizás debamos escuchar antes de juzgar. Y así comenzó la historia. Una historia que cambiaría para siempre la vida en aquella casa, donde durante años había reinado el silencio y ahora comenzaba a despertar el eco de una canción. A la mañana siguiente, la casa despertó con una sensación extraña. Algo se había movido la tarde anterior, y aunque ninguno lo decía en voz alta, todos lo sentían. Carlos se había levantado temprano como era costumbre, pero esta vez no fue de directo a su rincón habitual, junto a la ventana, sino que bajó las escaleras en silencio y se dirigió al salón, donde la señora Esperanza ya limpiaba el piano con un paño blanco. Sin decir palabra, se sentó en una de las sillas pequeñas frente a ella y la observó con esa atención particular que solo él sabía mostrar. Esperanza lo miró de reojo, sonrió y volvió a cantar bajito, una canción distinta, más suave, casi como un susurro. María Teresa lo vio todo desde la puerta del comedor. Su taza de café tembló ligeramente en sus manos, no por miedo, sino por la incómoda certeza de que algo escapaba de su control. Cuando terminó el desayuno, llamó a Carmen y le pidió con voz firme que convocara al doctor Álvaro Romero, el terapeuta que había estado tratando a Carlos durante los últimos 3 años. El doctor llegó al mediodía, como siempre, elegante y seguro de sí mismo, con su maletín en una mano y una carpeta en la otra. Saludó brevemente a María Teresa y don Manuel y se dirigió al pequeño despacho convertido en sala de terapia. Carlos lo recibió con la misma indiferencia de siempre, sin contacto visual ni respuestas. El doctor tomó nota de todo, cada movimiento, cada silencio, cada gesto. Al finalizar la sesión pidió hablar en privado con los padres. Cerraron la puerta del salón y Carmen se quedó afuera esperando en el pasillo, escuchando, sin querer pero sin poder evitarlo. Lo que ustedes están observando, dijo, el doctor, no es progreso real, sino una respuesta emocional momentánea causada por un estímulo externo. La señora de limpieza, por muy amable que sea, no está calificada para intervenir en el tratamiento de un niño con mutismo selectivo. Don Manuel frunció el ceño, pero no dijo nada a María Teresa. Sin embargo, se adelantó: doctor, por primera vez en años nuestro hijo muestra interés en alguien, reacciona, sigue canciones, se sienta a su lado. ¿Cómo puede decir que no es importante? Porque he visto esto antes, respondió. Romero, no es raro que un niño reaccione a un cambio inesperado, pero eso no significa que sea beneficioso a largo plazo. Debemos proteger el proceso terapéutico establecido. Lo mejor será limitar el contacto entre Carlos y esa señora. El silencio que siguió fue espeso, lleno de tensión. Don Manuel tomó la palabra finalmente. No tomaremos ninguna decisión apresurada. Gracias por su opinión, doctor, pero queremos observar un poco más. Después de que el doctor se marchó, María Teresa permaneció sentada en el sofá en silencio. Don Manuel se acercó, le puso una mano en el hombro y dijo: tal vez deberíamos hablar con Esperanza esa misma tarde. Esperanza estaba en la cocina preparando chocolate caliente para Carlos, una receta que su abuela solía hacer con canela y piel de naranja. Carmen se acercó, la miró con ojos cálidos y dijo: los señores quieren hablar contigo, no te preocupes, no parece grave. Esperanza se limpió las manos con el delantal, respiró hondo y caminó hasta la sala principal, donde María Teresa y don Manuel la esperaban de pie. La atmósfera era seria, pero no hostil. La señora comenzó con voz calmada: usted ha generado un impacto inesperado en nuestro hijo, señora Esperanza, y eso merece ser reconocido. Pero también nos preocupa la dirección que esto pueda tomar. Esperanza bajó la mirada. Comprendo. Señora, solo canto. Mientras limpio nunca tuve la intención de interferir en nada, simplemente me nació del corazón. Don Manuel intervino. Lo sabemos y creemos que Carlos también lo siente. Por eso queremos pedirle algo especial. Quisiéramos que continuara, pero con cuidado, sin sustituirla. Terapia formal por ahora, al menos. Esperanza asintió.
Claro, señor, haré solo lo que el niño necesite. Si en algún momento consideran que debo detenerme, lo haré, lo prometo, al día siguiente. Carlos esperó a Esperanza en las escaleras su pequeño cuaderno de dibujos en las manos. Al verla llegar se lo entregó dentro. Había un dibujo simple pero tierno, él, ella y unas notas musicales flotando en el aire. Esperanza sintió un nudo en la garganta, lo acarició suavemente la cabeza y juntos entraron a la casa sin saber que en ese instante alguien los observaba desde la ventana del despacho. El doctor Romero había regresado por un documento olvidado y lo que vio reafirmó su decisión. Al día siguiente envió una carta a los servicios sociales solicitando una revisión del entorno del menor y cuestionando la presencia de personal no calificado en actividades terapéuticas. Esa carta aún no había llegado, pero el viento ya comenzaba a cambiar sin que nadie lo supiera. El tercer día, desde la llegada de Esperanza, comenzó con una bruma suave cubriendo los jardines de la casa Ruiz. El cielo tenía un tono gris perlado, y el canto de los pájaros sonaba lejano, como si también observaran con atención lo que sucedía dentro de esas paredes antiguas. Carlos despertó antes de que la luz llenara por completo su habitación. Se sentó en la cama abrazando su cuaderno de dibujos y bajó en silencio por las escaleras sin hacer ruido, como si sus pasos tuvieran miedo de romper. Algo sagrado recorrió el pasillo hasta la biblioteca, pero no encontró allí. A Esperanza caminó entonces hacia la cocina y al ver que tampoco estaba, se atrevió a cruzar un pasillo que normalmente evitaba, el que conducía al ala antigua de la prisión, casa donde había un cuarto cerrado desde hacía muchos años. Al llegar se detuvo frente a una puerta de madera con cerradura antigua, colocó su manita sobre la madera como si pudiera oír a través de ella, y entonces la puerta se abrió sin hacer ruido. Dentro estaba Esperanza de pie frente a una estantería polvorienta, en medio de cajas viejas y telas cubriendo muebles. El cuarto tenía un aire detenido en el tiempo y una gran ventana por la que entraba una luz dorada que acariciaba el polvo suspendido. En el aire, Carlos no dijo nada, pero se acercó y la tomó suavemente del brazo. Esperanza se giró y sonrió al verlo. «Buenos días», mi niño, dijo con dulzura. Él señaló una caja grande en la esquina y luego el piano cubierto con una sábana gris. Ella comprendió que ese lugar tenía un valor especial para él. Juntos descubrieron. El piano estaba viejo pero entero, con un acabado de madera oscura que aún brillaba bajo la capa de polvo. Carlos levantó la tapa de las teclas con cuidado y tocó una sin sonido, perfecto pero suficiente para hacerle sonreír. Entonces, Esperanza abrió la caja que había señalado el niño y dentro encontró varias partituras antiguas, fotografías en blanco y negro y un cuaderno grueso con el nombre Esperanza, escrito a mano en la portada. Carlos sacó una hoja de ese cuaderno y se la entregó en silencio. Era una partitura escrita con tinta azul y en la parte superior decía «Canción para Carlos». Ella sintió que el corazón se le detenía por un momento. Miró al niño y luego la hoja. Sus ojos se humedecieron. Al reconocer la letra, era la escritura de su madre, quien había trabajado en esa casa muchos años atrás, cuando ella era apenas una adolescente. No sabía que ese cuaderno había sobrevivido, mucho menos que alguien lo conservara con tanto cuidado. Carlos tomó su mano y la llevó hasta una vieja grabadora en la esquina del cuarto. Con manos pequeñas, pero decididas, apretó el botón de reproducir y comenzó a sonar una melodía lenta, dulce, casi susurrada. Era la voz de una mujer mayor, entonando aquella canción para un niño muy pequeño. Esperanza cerró los ojos y por un instante se transportó al pasado. Vio a su madre sentada junto al piano sonriendo, mientras cantaba esa misma canción para una niña con trenzas negras. Entonces comprendió que la señora de la grabación era la madre de María Teresa, la abuela de Carlos, y que esa canción había sido escrita para él antes de que naciera. Cuando su madre aún conservaba en su corazón la música y la esperanza, al terminar la canción, Carlos miró a Esperanza y por primera vez pronunció una palabra clara y audible. Esperanza fue suave pero firme, su voz sonó como un rayo de sol en una cueva oscura. Esperanza cayó de rodillas a su lado, las lágrimas brotaron sin contención, lo abrazó con fuerza mientras
Él repetía despacio su nombre una y otra vez. En ese momento llegó María Teresa, quien había salido a buscar al niño al no verlo en el comedor. Al abrir la puerta, se quedó paralizada frente a la escena, su hijo hablando su hijo, repitiendo un nombre, una mujer de rodillas llorando junto a él. Quiso hablar, pero no pudo, simplemente se acercó y acarició la cabeza de su hijo. Carlos alzó la vista y dijo, con voz clara, mamá, Esperanza María Teresa, rompió en llanto y se sentó junto a ellos en el suelo. Don Manuel, que había seguido los pasos de su esposa, llegó instantes después y se quedó en silencio, viendo cómo su hijo pronunciaba palabras que creían perdidas para siempre. Esperanza miró a ambos y solo dijo, lo siento, no quise interferir solo. Seguí el corazón. María Teresa tomó sus manos y le respondió con voz quebrada, gracias por seguirlo en ese rincón olvidado de la casa. En una mañana nublada, el alma de Carlos encontró su camino de regreso, y con él también la música, la memoria y los lazos invisibles que unen a las generaciones. La casa Ruiz amaneció distinta después de aquella mañana mágica en la que Carlos había pronunciado palabras por primera vez en años. Todo parecía más luminoso, incluso el sonido del viento entre los olivos sonaba más suave, más esperanzador. María Teresa pasó la mayor parte del día anterior en silencio, procesando lo vivido, mientras don Manuel se encerró en su despacho, revisando documentos antiguos, como si buscara en el pasado alguna respuesta que explicara lo que su hijo acababa de lograr ese día. Temprano Carmen apareció en la puerta de la biblioteca con una caja de cartón. Entre las manos dentro había fotografías, cartas, partituras y una pequeña caja de madera tallada. Todo pertenecía a doña Esperanza, la madre de María Teresa, quien había sido amante de la música y defensora de los métodos tradicionales de enseñanza. Había fallecido cuando Carlos era apenas un bebé, y desde entonces su recuerdo había sido cuidadosamente guardado, pero también silenciado. María Teresa observó la caja con detenimiento y sintió un leve temblor en el pecho. Carmen dijo, en voz baja, tal vez sea hora de dejar entrar el pasado, señora. Sin responder, la señora se sentó en el sofá de la biblioteca y comenzó a sacar uno por uno los objetos de la caja. Las fotografías mostraban a su madre sonriendo junto a una joven de cabello negro, largo y ojos grandes, una joven que le parecía extrañamente familiar en una de las cartas dirigidas a una tal Carmen Guerrero. Su madre hablaba con cariño de una niña prodigio con oído perfecto y sensibilidad. Para la música firmaba con tinta azul, como siempre. Esperanza, abuela de Carlos. María Teresa cerró los ojos un momento y dejó que esos nombres se ordenaran en su mente como piezas de un rompecabezas. Entonces lo entendió. Aquella joven de las fotos, aquella niña de la que hablaban las cartas, era Esperanza Ruiz, la misma mujer que ahora había logrado que su hijo volviera a hablar. Bajó al salón, donde Carlos jugaba con una armónica de madera, mientras Esperanza le enseñaba cómo mover los dedos para acompañar una melodía sencilla. Se quedó unos minutos en silencio observándolos, sin querer interrumpir la conexión que se había formado entre ellos. Don Manuel llegó poco después, con un sobre en la mano. Dentro había una copia de los registros de antiguos empleados de la casa Ruiz. Allí estaba el nombre de Carmen Guerrero, y bajo su tutela aparecía Esperanza Ruiz, como aprendiz de música y ayudante de confianza. Las piezas encajaban sin lugar a dudas. Esperanza tenía raíces en esa casa, había crecido entre esas paredes, y ahora el destino la traía de regreso para sanar lo que nadie más había podido. Esa noche en la cena, por primera vez en mucho tiempo, la familia Ruiz se sentó junta, sin tensiones ni silencios forzados. Carlos comió sin apartarse de la mesa, y de vez en cuando soltaba sonidos imprecisos, pero que hacían sonreír a todos. Esperanza sirvió el postre y María Teresa la invitó a sentarse con ellos, algo inédito hasta entonces. Entre cucharadas de natillas, Carlos sacó un dibujo nuevo, lo extendió sobre la mesa, y todos lo miraron con atención. Había 3 figuras, una mujer mayor, una más joven y un niño entre ellas. Tomados de la mano debajo, escribió con su letra aún temblorosa la palabra familia. María Teresa se levantó, lo abrazó y le susurró al oído, gracias, hijo, gracias por enseñarnos a ver de nuevo.
Más tarde esa noche, cuando todos dormían, Esperanza salió al jardín y se sentó en el banco de piedra bajo el viejo olivo. El aire estaba tibio y las estrellas comenzaban a llenar el cielo. Pensó en su madre, en Carmen Guerrero, en la música, en la vida y en los caminos que sin saberlo nos devuelven al origen. Carlos apareció en silencio como era su costumbre y se sentó a su lado. Le ofreció una flor arrancada del seto y apoyó su cabeza en el hombro de ella. Esperanza cerró los ojos y le cantó una canción muy bajito, apenas un murmullo, para que solo las estrellas y el niño pudieran escucharla. El quinto día desde la llegada de Esperanza comenzó con una carta sobre la mesa del comedor. Era un sobre amarillo sin remitente claro, pero con el sello del antiguo archivo municipal de Segovia. Carmen lo había encontrado esa mañana al abrir. La puerta principal lo llevó a la cocina y lo dejó allí sin decir nada. María Teresa lo vio durante el desayuno y lo tomó entre sus manos como si presintiera que aquel papel cambiaría algo importante. Dentro había una copia de un expediente antiguo que hablaba de una solicitud de adopción interrumpida. Hacía más de 30 años, el nombre de Esperanza Ruiz aparecía entre las líneas como hija legítima de Carmen Guerrero y aprendiz de la señora Esperanza, la misma abuela de Carlos Don Manuel. Lo leyó en silencio junto a su esposa. Luego, intercambiaron una mirada de esas que no necesitan palabras. En ese momento, comprendieron que la historia de aquella mujer estaba entretejida con la de su propia familia, mucho más de lo que habían imaginado. Decidieron no decir nada de inmediato, pero algo en ellos cambió esa mañana. Esperanza, como siempre, había comenzado el día temprano, preparando infusiones para el personal, y revisando su lista de tareas. No sospechaba lo que se había descubierto, pero en su corazón sentía una extraña agitación, como si el pasado estuviera tocando suavemente a su puerta. A media mañana, Carlos se le acercó con un gesto travieso y la llevó de la mano hacia el patio trasero. Allí entre los setos apareció una pequeña caja de metal oxidado que el niño había encontrado enterrada cerca del viejo pozo. Dentro había fotografías, cartas, un colgante y una nota escrita con letra antigua. Decía: para Esperanza, cuando el momento llegue. Esperanza reconoció la letra. Era de su madre, Carmen Guerrero, quien le había prometido contarle un día toda la verdad sobre su historia. Al abrir la caja, las lágrimas comenzaron a brotar. Sin control, era como si su madre le hablara desde otro tiempo, diciéndole que ya era hora de saber quién era en realidad. María Teresa la observaba desde la terraza sin que Esperanza la viera. Sintió un nudo en la garganta y decidió bajar por fin a hablar con ella. Se acercó despacio, se sentó a su lado en el banco de piedra y le dijo con voz tranquila: siempre supe que esa caja existía, mi madre la escondió ahí para ti. Esperanza giró lentamente la cabeza, la miró sin comprender del todo, y María Teresa continuó: mi madre te conoció. Cuando eras niña te quiso como a una hija. Fuiste parte de esta casa, mucho antes de que tu nombre apareciera en nuestra lista de empleadas. Siempre me pregunté qué había sido de ti, y ahora el destino te ha traído de vuelta. Esperanza no pudo contenerse. Dejó que las lágrimas siguieran fluyendo mientras tomaba las manos de la señora. No sabía que aún quedaba alguien que recordara su historia, que le diera valor a sus raíces. Don Manuel se unió a ellas. Poco después, se sentó también en silencio y puso sobre el regazo de Esperanza una copia del expediente. Ella lo leyó con lentitud, temblando a cada línea. Cuando terminó, alzó la vista y preguntó con voz rota: ¿por qué nunca me buscaron? María Teresa respondió: simplemente teníamos miedo de no encontrarte, de que fuera tarde o de remover heridas que no supiéramos sanar, pero ahora estás aquí y mi hijo sonríe por ti. Mi hijo habla contigo y yo no puedo hacer otra cosa que agradecerte ese día. La casa cambió de nuevo por la tarde. Esperanza fue invitada a ocupar el cuarto de huéspedes en el ala principal, ya no como empleada, sino como miembro de la familia. Carlos la ayudó a llevar sus cosas en silencio, con una sonrisa que hablaba por él más que cualquier palabra. Al llegar al nuevo cuarto, Esperanza abrió su caja de madera, aquella que trajo el primer día, y la colocó sobre la cómoda. Junto a la foto de su madre encendió una vela y cerró los ojos durante unos minutos, agradeciendo con el alma esa noche en la cena. Don Manuel levantó su copa y dijo:
con voz solemne, propongo que brindemos por la música, por los encuentros inesperados y por los regresos que el corazón siempre supo posibles. Esperanza bajó la mirada emocionada mientras Carlos le tomaba la mano bajo la mesa. La luz de las velas se reflejaba en las paredes antiguas y por primera vez en mucho tiempo, la casa Ruiz no era solo un lugar lleno de historia, sino también un hogar lleno de amor. Desde que Esperanza se mudó al ala principal de la casa Ruiz, el ambiente cambió notablemente. Los pasillos, antes silenciosos, comenzaron a llenarse de acordes suaves y murmullos, de melodías antiguas. Cada rincón parecía despertar como si la música trajera consigo no solo recuerdos, sino también vida nueva. Una mañana, mientras tomaban café en el comedor, María Teresa propuso algo inesperado. «¿Y si recuperamos la vieja sala de bordado de mi madre?», dijo. «Sería un lugar perfecto para crear un espacio musical para Carlos y para quien lo necesite». Don Manuel asintió de inmediato, y Carmen no tardó en ofrecerse a ayudar. Todos sabían que no se trataba solo de Carlos, sino de algo más profundo, una necesidad colectiva de sanar y reconectar con la esencia que hacía tanto tiempo se había perdido en la casa. Ese mismo día comenzaron los trabajos. La antigua sala de bordado estaba cubierta de polvo, pero conservaba su encanto. Las paredes aún mostraban flores pintadas a mano y el suelo de madera crujía con cada paso. Esperanza abrió las ventanas. De par en par, dejó que entrara la luz del mediodía y comenzó a limpiar como lo había hecho desde el primer día, pero esta vez con otra intención. Con cada objeto que retiraba, con cada libro que ordenaba, parecía también despejar un poco del dolor acumulado. Carlos observaba atento. Desde la puerta, en sus manos, llevaba un pequeño tambor que había encontrado entre las cosas viejas de su abuela. Al verlo, Esperanza sonrió y le indicó que entrara. Juntos eligieron un rincón de la sala donde colocar los instrumentos: un piano antiguo, una guitarra española, una caja de percusión y algunos instrumentos sencillos de viento. José Luis, el jardinero, se unió a ellos en la tarde, revelando una sorpresa inesperada. Tocaba la flauta con una dulzura que hizo emocionar a todos. Nadie lo sabía, ni siquiera Carmen, quien lo conocía. Desde niño, José Luis explicó que había aprendido con su abuelo en los campos de Ávila cuando era pequeño y que desde entonces no había vuelto a tocar. Hasta ese día, María Teresa decidió entonces que el proyecto debía crecer más allá de las paredes de la casa. Quería abrirlo a otras familias, a niños que, como Carlos, necesitaban una vía para expresarse sin palabras. Consultó con su amiga, la doctora Salinas, una psicóloga con experiencia en terapia musical, quien, al escuchar lo que había ocurrido en la casa Ruiz, no dudó en visitarlos. La doctora llegó una tarde de jueves con cuaderno en mano y una sonrisa abierta. Escuchó con atención cada testimonio, desde Carmen hasta José Luis, desde María Teresa hasta el mismo Carlos, quien ahora era capaz de articular frases simples con claridad, pero llenas de intención. Cuando escuchó la grabación de Carlos tocando junto a Esperanza, no pudo evitar las lágrimas. «Esto no es solo un caso extraordinario», dijo. «Esto es una muestra de lo que sucede cuando la emoción y la música se encuentran sin barreras. Propongo apoyar este espacio formalmente como centro piloto de terapia musical rural». María Teresa y don Manuel se miraron sorprendidos, pero no tardaron en aceptar con entusiasmo. Sabían que estaban en algo mucho más grande de lo que imaginaban. Esperanza, sin embargo, dudó al principio. No sabía si estaba preparada para asumir un rol tan importante, pero fue Carlos quien disipó su miedo un día. Al finalizar una pequeña clase improvisada, él se acercó. Le puso en la mano una hoja donde había escrito con dificultad 2 palabras: «Tú puedes». Desde ese momento, Esperanza se comprometió por completo. Comenzó a estudiar de nuevo, retomó sus antiguos cuadernos de la universidad, pidió materiales actualizados y cada noche leía hasta tarde junto a la lámpara del pasillo. Poco a poco, la vieja sala se transformó en un lugar lleno de vida. Llegaron otros niños, vecinos, familiares y amigos. La música fluía sin juicio, sin prisas, sin diagnósticos, solo como puente entre el alma y el mundo exterior. Una mañana, durante una sesión especial, Carlos y José Luis tocaron juntos una pieza llamada El viento de
Pátzcuaro, una melodía antigua, que resonaba con algo muy profundo en el corazón de Esperanza. Al escucharla, sus ojos se llenaron de lágrimas. La conocía bien, era una canción que su abuela solía cantar en los veranos de infancia, cuando vivían cerca del lago. Al terminar, acercó a José Luis y le preguntó, con voz temblorosa, cómo se llamaba su abuela. Él respondió, Carmen Guerrero. Esperanza sintió que el tiempo se detenía por un instante. Comprendió que estaban unidos no solo por la música, sino por la sangre. Su madre y la abuela de José Luis eran hermanas. La música que los había reunido era también la herencia de su familia. En ese instante supo que todo lo vivido había sido un camino que la guiaba de regreso a sí misma, a su origen y a una nueva forma de amar la vida. El eco de la música, llenando la casa Ruiz, comenzó a atraer miradas curiosas desde el exterior. Lo que empezó como una pequeña iniciativa familiar se fue transformando en un proyecto comunitario. Niños de la comarca venían con sus padres a participar de las sesiones y poco a poco el nombre de Esperanza Ruiz empezó a circular en boca de todos los que habían presenciado los cambios en sus hijos. Sin embargo, no todas las reacciones fueron favorables. Una mañana lluviosa llegó una carta sellada por la Junta Provincial de Bienestar Infantil con membrete oficial y tono formal. Informaban que se había iniciado una investigación por práctica terapéutica no autorizada en menores. Carlos fue mencionado específicamente como caso de preocupación. María Teresa sintió que el suelo se le abría bajo los pies. Sabía que detrás de esa denuncia estaba el doctor Romero. Su forma de actuar tan ordenada, tan segura, había sido desafiada públicamente y no lo perdonaba. Esperanza, al leer la carta, sintió miedo no por ella, sino por Carlos y por todo lo que habían construido con tanto amor. Don Manuel fue claro: no vamos a permitir que destruyan esto por prejuicio, tomaremos las medidas necesarias. Habló con un abogado amigo y prepararon toda la documentación, fotos, informes, testimonios, incluso pequeños videos donde se veía la evolución de Carlos y la participación de otros niños en sesiones lúdicas y musicales. La doctora Salinas escribió un informe detallado, respaldando cada paso del proceso y resaltando los beneficios observados. Mientras tanto, la noticia empezó a circular por redes sociales y medios locales. Algunos titulares eran sensacionalistas: familia adinerada reemplaza tratamiento médico por canciones populares. Otros, más empáticos, hablaban de la música como camino a la recuperación. Pronto se programó una visita oficial de inspección por parte de los servicios sociales. Carmen preparó la casa como si se tratara de una visita de Estado. Los instrumentos fueron ordenados, los informes colocados en carpetas, y Carlos ensayó su pequeña presentación por iniciativa propia. El día de la inspección fue un viernes nublado. Llegaron 3 personas: una inspectora joven llamada Patricia, un psicólogo del gobierno y un funcionario administrativo. María Teresa los recibió con cortesía firme y los condujo a la antigua sala de bordado convertida en centro de música. Los visitantes miraban todo con rostros impasibles, tomando notas sin emitir juicios. Esperanza estaba presente, serena, aunque por dentro la ansiedad le apretaba el pecho cuando llegó el turno de demostrar el trabajo. Carlos pidió hablar primero, con voz aún frágil pero decidida. Dijo: «Gracias por venir». Luego se sentó junto al piano, tocó una melodía sencilla y cantó la letra, escrita por él mismo. La canción se llamaba «Donde hay música, hay amor». Su voz infantil llenó la sala con una dulzura que nadie pudo ignorar. La inspectora Patricia dejó de escribir por un momento y simplemente escuchó con los ojos ligeramente humedecidos. Cuando terminó, Carlos se levantó y con un gesto tímido tomó la mano de Esperanza. Luego miró a los presentes y dijo con claridad: «Esperanza me salvó». Hubo un silencio largo, casi reverente. Don Manuel aprovechó para explicar cómo desde la llegada de Esperanza su hijo había vuelto a comunicarse, a sonreír, a conectarse con el mundo. La doctora Salinas presentó su informe y resaltó que todo lo hecho se encontraba dentro del marco de actividades educativas y artísticas sin fines clínicos directos. Patricia pidió hablar a solas con Esperanza. Durante la conversación le preguntó sobre su formación, sus motivaciones
y cómo entendía su rol. Esperanza respondió con sinceridad: no soy terapeuta con diploma actual, pero he vivido la música desde niña y he visto cómo cura el alma. Lo que hago es acompañar, no reemplazar al final del día. Los funcionarios se despidieron sin emitir un veredicto. Solo dijeron que el informe final llegaría en los próximos días. Esa noche en la casa el ambiente era tenso, pero tranquilo. Carlos se durmió temprano, abrazando su cuaderno de letras nuevas, mientras Esperanza se quedó en la biblioteca leyendo un viejo libro de canciones populares de Castilla. Al cerrar el libro suspiró profundo, miró al cielo a través de la ventana y susurró: por favor que vean con el corazón, no solo con papeles. Pasaron 3 semanas desde la visita de los inspectores, y aunque el informe final aún no había llegado la vida en la casa, Ruiz siguió su curso lleno de música, de risas y de una calma nueva que antes parecía imposible. Carlos cada día hablaba un poco más, no con fluidez aún, pero con intención clara y emoción auténtica. Esperanza seguía guiando las sesiones musicales con amor y sencillez. Cada niño que llegaba encontraba un espacio donde podía ser escuchado sin juicios, sin etiquetas. Una mañana de domingo llegó un sobre blanco con el escudo oficial de la Junta Provincial. Dentro había 2 hojas, el dictamen final del proceso administrativo. Después de revisar los testimonios, informes y evidencias, se concluye que las actividades realizadas en la Casa Ruiz no constituyen práctica terapéutica indebida, sino una experiencia educativa y cultural enriquecedora. Se recomienda su continuidad bajo supervisión profesional voluntaria, firmaba la inspectora Patricia a mano, alzada con un pequeño comentario. Añadido: gracias por creer en la música. María Teresa leyó el documento en voz alta, mientras Carmen lloraba discretamente en la cocina. Don Manuel alzó su copa de café y dijo: que así sea. Seguimos adelante sin miedos y con más fuerza. Esperanza sintió que se le aflojaban las rodillas de alivio. Fue Carlos quien le sostuvo la mano sin decir nada, pero con esa mirada que tanto hablaba. Esa misma tarde, organizaron un pequeño concierto en el jardín. Invitaron a vecinos, amigos, familiares y algunos padres de niños que participaban en el programa. Pusieron luces en los árboles, sillas alrededor del olivo mayor y una pequeña tarima hecha con tablones viejos. El aire estaba tibio, cargado de perfume de lavanda y pan recién horneado. José Luis abrió el evento tocando una pieza con su flauta. Luego otros niños subieron a mostrar lo que habían aprendido. Algunos cantaban, otros golpeaban tambores o simplemente sonreían al sentir que pertenecían. Cuando llegó el turno de Carlos, se hizo un silencio especial. Caminó solo hasta el piano, se sentó sin mirar al público y comenzó a tocar con manos pequeñas pero decididas. Cada nota salía limpia, como si hablara por él. Luego levantó la vista y dijo: esta canción se llama Canción de los Abrazos y es para Esperanza, la mujer que me enseñó a hablar sin palabras. Y después, con ellas, Esperanza no pudo contener las lágrimas. Se levantó, lo abrazó y se sentaron juntos a terminar la canción entre acordes y risas y ojos brillantes. Al final todos aplaudieron, no con fuerza, sino con ternura, como si cada palma fuera una caricia. Entonces sucedió algo inesperado entre los invitados. Una mujer mayor de cabello rizado y ojos oscuros se acercó con paso inseguro, cargando una pequeña mochila. Al verla, Esperanza quedó inmóvil, como si el tiempo se detuviera. Mamá, dijo con voz baja. La mujer dejó caer la mochila y la abrazó. Eran más de 10 años sin verse, más de una década sin saber si la otra aún existía. El aplauso se detuvo y solo quedó ese instante, suspendido en el aire. Madre e hija juntas de nuevo, entre música y luz. Al día siguiente, la casa amaneció tranquila. Carlos jugaba con Carmen en la cocina. José Luis regaba las plantas. María Teresa escribía una carta para proponer un convenio con la Universidad de Salamanca y don Manuel preparaba café para todos. Esperanza salió al jardín, respiró hondo y cerró los ojos. Pensó en todo lo vivido en el camino, recorrido en los muros derribados, en los corazones abiertos. La música había sanado más que palabras, más que medicinas, más que cualquier método estructurado. Había unido lo que el miedo había separado. Había traído de vuelta a una niña perdida y había dado voz a un niño silente.
Esa noche, antes de dormir, Carlos dejó una nota en la puerta del cuarto de Esperanza. Decía: «Abuela Esperanza, gracias por quedarte con nosotros». Ella la leyó en silencio, la guardó en su caja de madera y apagó la luz con una sonrisa en los labios. Afuera las estrellas brillaban como si celebraran también el final de una historia que no era un final, sino un nuevo comienzo.